Esta es la documentación que hemos tenido en consideración para realizar el proyecto del puente colgante. Hemos considerado que, bueno, pues en realidad serían un puente colgante de unos 2 kilómetros de luz y que soportase una carga de unas 10 toneladas. Entonces, para ello hemos escogido una escala 1:10.000 y con esto, pues la luz son unos 20 centímetros y la carga, pues aproximadamente 1 kilo. Entonces, para construir este puente, lo primero que hemos hecho ha sido seleccionar los elementos. Evidentemente, para soportar esa luz, pues hemos seleccionado una tabla. Una tabla que será principalmente una viga, ¿no? Una viga que, como todas las vigas, trabaja a flexión. Esa tabla estará sujeta sobre un pilar que fundamentalmente trabajará a compresión y también está sujeta mediante unos tirantes que, como todos los tirantes, van a trabajar a tracción. Entonces, la estructura básica consta de estos elementos. Ahora bien, el siguiente paso es estudiar las especificaciones de nuestra estructura para comenzar a dimensionar estos elementos iniciales que nosotros tenemos. Y hemos empezado pues haciendo nuestro análisis con las especificaciones. Vamos a empezar a realizar vamos a dimensionar en primer lugar los tirantes. Entonces, como hemos dicho anteriormente, los tirantes son unos elementos que van a trabajar a tracción, pero hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. Los tirantes generalmente se hacen con alambre de acero, alambre metálico, puesto que es un material que para tracción pues da muy buenos resultados. Pero los metales son muy densos, entonces cuanto mayor sea el material, más pesará. Y esto puede hacer que aparezca un efecto de cortadura. De hecho, cuando hablamos de la realidad, estos tirantes no son rectos, sino que tienen forma de catenaria por ese peso. Y ese peso podría provocar una cortadura, lo que puede hacer que tengamos que hacer un refuerzo también en los tirantes. De cualquier forma, lo que se ha hecho es ese kilo, lo hemos descompuesto en dos componentes, una que da lugar a tracción en la dirección del cable y otra que da lugar a que el cable pues, pueda girar con respecto del eje superior. Con esto nos sale que el cable está sometido a unos 0,87 kilos y por lo tanto interpolando nos saldría un cable de aproximadamente 1 metro de diámetro. Por lo tanto, lo que acabo de decir pues, de la catenaria y de los efectos de cortadura por el propio peso del cable hay que considerarlo, no se pueden despreciar. Por otro lado, como en el pilar, pues aparte del propio cable, tenemos, si solo subiese el cable, pues aparecerían efectos principalmente de flexión que no nos apetece en un pilar porque los pilares tienen que estar sometidos a compresión pura, pues entonces lo que se ha hecho ha sido colocar otro cable con la finalidad de que todas las que son las componentes horizontales de la extensión sobre los cables se tienen que anular. Debido a problemas angulares esto no ocurre. Y como esto no ocurre, pues se hace necesario colocar un pequeño contrapeso para conseguir que el efecto que acabamos de decir, es decir, que las componentes horizontales de ambos cables se anulen y el pilar esté sometido a una compresión pura. Materiales para compresión pura, pues los ideales son sobre todo el hormigón armado, ¿no? Que es el que da mejores resultados. En nuestro caso vamos a utilizar madera. Entonces, utilizando madera, pues podremos a través de esta fuerza que nos ha salido una fuerza de 1,5 kilos, de esta fuerza de compresión, dimensionar el espesor que debe tener el pilar para que esto sea así. Al igual que los cables pesan, los pilares también pueden pesar. Entonces, ya comentaremos más adelante que en lugar de hacer el pilar de una forma masiva, pues lo vamos a construir mediante un armazón. Y ya pues solo nos queda estudiar la viga, la tabla que va a soportar
estos esfuerzos que hay sobre los diferentes elementos. Entonces, todas las vigas pues están sometidas a momentos flectores y lo primero que tendremos que hacer sería ver en qué condiciones la viga pues va a estar estabilizada, va a estar equilibrada y como consecuencia, ¿qué tenemos que hacer para que esta viga, pues en condiciones de carga, digamos, pueda soportar estos esfuerzos, no haya movilidad, no se mueva? Para ello, pues tiene que cumplir dos condiciones. La primera, que tanto el momento de flexión como las fuerzas que actúan sobre la viga sean cero. Entonces nosotros para empezar, lo que hemos puesto ha sido un apoyo. Entonces con ello el apoyo resulta que tiene que ser capaz de soportar o de reaccionar con 1 kilo de peso, pero además también necesita un momento flector que se podría conseguir y sería lo más aconsejable, pues poniendo un contrapeso. Entonces, si se pone un contrapeso, se compensa ese momento flector y entonces lo que se consigue es que pues la viga trabaje a una flexión pura en la zona externa y bueno, pues esté mejor, ¿no? Por así decirlo. Pero entonces si la viga pues está de esa manera, pues prácticamente la reacción sobre ese apoyo pues prácticamente es nula. Entonces tendríamos que ir estudiando el momento flector que vendría dada pues a través de la tensión del cable y de la distancia a ese apoyo. Entonces con eso pues podríamos sacar los diagramas de momentos flectores y el correspondiente diagrama de cortadura. Entonces, sacando el diagrama de momentos flectores y el de cortadura, pues que nos queda que en el apoyo es donde está soportando el momento flector máximo y la cortadura máxima, es decir, podría sufrir un corte. Y si hemos puesto este contrapeso y considerando también la tensión del cable, pues prácticamente el apoyo o sobre el apoyo no habría ningún efecto o sea, no tendría que soportar ninguna reacción en ese apoyo. Bueno, con esto, a partir de los momentos flectores, tendríamos que establecer las dimensiones de nuestra tabla. Entonces, en primer lugar, lo primero que hemos visto es que nuestra tabla pues, podría tener un perfil en I o en H. Son los dos perfiles aconsejados. Y que otra forma pues, sería ir modificando la forma que tiene la viga, ir modificándola en el sentido de que el máximo grosor es cercano a ese punto de apoyo y el mínimo es más alejado, que es coherentemente con el diagrama de momentos flectores que hemos obtenido. Entonces, de esta manera, pues dimensionaríamos nuestra viga y reforzaríamos nuestra tabla de forma adecuada. El material, bueno, pues lógicamente como está sometido a flexión, lo más recomendable, aparte de ese reforzamiento con el perfil adecuado, que eso es indispensable, que lo reforcemos adecuadamente, pues se aconseja hacerlo evidentemente en cemento, en hormigón armado o en cemento, que para la flexión pues tienen una rigidez que es la más adecuada. Volvamos al pilar, porque el pilar hemos dicho que no lo vamos a construir de una forma masiva, sino que con la finalidad de aligerar las estructuras y hacerlo más económico también, lo que vamos es hacer un armazón de madera. Bueno, en realidad el armazón no sería de madera, el armazón sería de hormigón, lógicamente. Pero nosotros hemos considerado este armazón. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay que triangular la estructura. Y para triangularla, pues vamos a reforzar aquellos puntos que creemos merecen mayor reforzamiento. Entonces, el mayor reforzamiento lo vamos a poner sobre todo en la parte de tensión de los tirantes. Ahí tiene que estar muy reforzado, puesto que los tirantes son en definitiva los que van a soportar la mayor carga en la estructura. Y en principio, pues el apoyo no soporta ninguna carga. Pero bueno,
no estaría de más también hacer un pequeño refuerzo en la parte inferior de la estructura, ¿no? Entonces, con eso, pues podemos ahora hacer la descomposición de fuerzas adecuadas en cada nudo por el método de los nudos o por el método de Cremona, que es un método gráfico. Podríamos ver pues cómo son las barras que tenemos que ir poniendo. Ya hemos dimensionado los elementos, ahora hay que estabilizar la estructura. Entonces, para ello, lo que hacemos es verificar dónde está el centro de gravedad. El centro de gravedad tiene que estar colocado entre los apoyos de la estructura, en la superficie de apoyo. Pero nuestra superficie de apoyo, la verdad es que no es simétrica, sino que está pues hacia un lado. Entonces, para que el centro de gravedad se coloque en ese punto, lo que tenemos es que colocar pesos más cerca, más en la parte, bueno, digamos que tenemos que ir compensando hasta mover el centro de gravedad y que se quede entre ambos apoyos. Eso, pues, se consigue, pues, mediante el contrapeso. Por lo tanto, este contrapeso vemos que juega un papel muy importante en la estructura, porque nos permite eliminar responsabilidad en los apoyos, nos permite equilibrar los cables, nos permite estabilizar la estructura desplazando el centro de gravedad. Va a ser un elemento que va a ser importante y que tendremos que, y como vemos, bastante importante dentro de la estructura. Después hay que tener en cuenta que las estructuras no son unidimensionales como las hemos considerado, sino tridimensionales. Y no hemos tenido en cuenta otros efectos. Efectos como, por ejemplo, una posible flexión en los travesaños de los pilares, que habrá que tener en cuenta y que habrá que reforzar y evitarla. Efectos como que, por ejemplo, la tabla, dependiendo de cómo se reparta el kilo, pues puede alabearse, puede torsionarse. Los travesaños también, dependiendo de cómo vengan las tensiones de los tirantes, también pueden sufrir torsión. Por eso, lo ideal sería que todos los tirantes confluyeran en un mismo punto dentro del travesaño. Eh, los cables ya hemos dicho que al estar sometidos a tracción, pero tener una cierta densidad, no ser imponderables, pues pueden aparecer cortaduras debidas al propio peso, que además esos cables, como son los que van a soportar el esfuerzo en carga cuando nosotros montemos nuestra maqueta, nuestra estructura, no debemos tensar demasiado, porque si los tensamos demasiado, cuando estén sometidos a carga, lo que van a estar sobretensados y entonces pues pueden aparecer estricciones y pueden incluso se pueden incluso llegar a romper. Entonces todos estos efectos, bueno, pues tendrán que ir después sobre la propia estructura adecuadamente pensados, revisados y, y tenidos en consideración porque pueden dar lugar a consecuencias desagradables. En la maqueta a escala, pues la verdad es que estos efectos quizá no sean muy importantes, porque claro, como está toda a escala, la escala hace que las fuerzas que pueden aparecer y estos efectos pues sean casi inapreciables. Pero después, a la hora de pasar esa escala a la realidad, como es una escala muy grande, pues sí que ya dejen de ser despreciables y entonces pues se tengan que tener en cuenta. Bien, aquí tenemos pues ya al principio la planificación, ¿no? Hemos visto cómo se pueden considerar todas las piezas. Las piezas del pilar pues van a ser en madera listones gruesos y finos. Por lo tanto, habrá que medir, trazar, sujetar, cortar y lijar, para lo cual necesitaremos la escuadra de la regla de taller y pues también la sujetaremos con el tornillo de banco con los gatos, un serrucho y la lima y la lija, ¿no? Para los tirantes que los vamos a hacer con metálicos, pues habrá que medir, habrá que sujetar y habrá que cortar. Pero como se trata de materiales metálicos, medir sí, medir lo vamos a medir con un metro o con la escuadra y la regla. Para cortar usaremos las propias manos y para sujetar usaremos las propias manos y para cortar un cortacables que los hay.
Luego, el contrapeso, pues se puede usar un bote vacío, por ejemplo, y pegarlo a la estructura. O a lo mejor, pues puede ser más importante en lugar de uno, pues varios botes para ir compensando cada uno de los puntos de la estructura de forma diferenciada, ¿no? El siguiente paso que vamos entonces ya a partir de aquí, pues vamos a establecer el orden en el cual vamos a montar nuestra estructura. Tenemos nuestras piezas, las hemos cortado y las hemos lijado y entonces lo primero que podríamos hacer sería ir montando aquí nuestro pilar. Entonces colocaríamos los travesaños en el pilar. Cuando ya tengamos colocados los travesaños, colocamos las barras de refuerzo, lo montamos sobre la placa base y bueno, pues ya cuando tengamos montado esto, sujetamos adecuadamente la placa. Sobre la placa y sobre el pilar, pues o bien hemos hecho unos agujeros para poner los tirantes o bien hemos puesto unas hembrillas. Colocamos los tirantes sobre esa estructura y hacemos con el contrapeso el equilibrado de la estructura. Cuando ya tengamos adecuadamente equilibrada nuestra estructura, el siguiente paso sería hacer una prueba de funcionamiento. Esa prueba de funcionamiento nos permite reequilibrar nuestra estructura si realmente lo necesita o ver, pues bueno, pues estos detalles indeseados de la tridimensionalidad de la estructura o ver si, bueno, si hay algo que no hayamos tenido en consideración. Para la tabla se recomienda o bien un contrachapado grueso o bien un aglomerado que tiene un efecto muy similar. Entonces aquí tenemos la lista de materiales y herramientas. Tenemos la lista de materiales, listón grueso, placa de contrachapado, listón fino, alambre, bote de cola, caja de clavos, contrapeso, pegamento, escuadra, regla, gato, serrucho, guantes, lima, lija, taladro, barrena, martillo, maza y alicate. Entonces, con estos materiales y estas herramientas se considera que se va a poder realizar el proyecto. Y el siguiente paso, pues, es un pequeño estudio de viabilidad económica. Es decir, que vamos a hacer un pequeño presupuesto, teniendo en cuenta pues, los detalles que tenemos ahí. Vamos a hacer un pequeño presupuesto de todo esto. Entonces, en este presupuesto no solamente hemos considerado los materiales, sino que también hemos incluido el gasto de herramientas y la mano de obra. Queda la casualidad que son las partidas más grandes, ¿no? Porque si no, bueno, sale menos. Aquí tenemos el dibujo de conjunto, vemos los distintos elementos de la estructura y a partir del dibujo de conjunto hemos hecho el despiece de los mismos. Como vemos en el dibujo de conjunto no hemos supuesto un único tirante, sino que hemos supuesto, o sea, 4 tirantes. Hay que tener en cuenta que cuando hemos dimensionado los tirantes, hemos tenido en cuenta que la estructura está soportada no por dos, que la estructura estaba soportada por 2 tirantes. Es decir, que luego los valores de la carga los hemos dividido entre los 2 tirantes y aún así nos salía un cable de 1 metro de diámetro. Por lo tanto, ese cable pesaría mucho y podría haber cortaduras y en ese caso lo que podríamos es, pues en lugar de usar un único cable, pues poner varios cables que repartirían la carga. Y bueno, pues ahora estamos en la etapa de realización y cuando terminemos pues la realización la incluiremos para que se vea que los fallos que ha habido, el seguimiento de este proyecto, cómo se ha realizado y eso.